Buenas tardes. Siempre, como sabéis, para empezar nuestra conferencia, damos 5 minutos de cortesía. Los 5 minutos realmente ya han pasado, ¿no? Entonces vamos a comenzar la conferencia. Tenemos hoy un conferenciante de lujo, que es don Francisco José Hernández Guerrero, fiscal decano de la Fiscalía Provincial de Granada, fiscal delegado de Criminalidad Informática, Delitos de Odio y Contradiscriminación. Total, nada. Tocayo. Y trae un tema que, curiosamente, viene muy bien, sobre todo por algunos sucesos que están ocurriendo en el club, y que se llama posverdad y fake news, que son noticias falsas para los que no estudiamos inglés, cuando las palabras se convierten en armas. El tema apasionante. La conferencia es de rabiosa actualidad. Toca conceptos que son la causa de enfrentamientos entre ciudadanos y que ponen de manifiesto el gran pecado de los españoles, que es la envidia. Y por envidia y ansia de poder, algunas personas están dispuestas a destruir un gobierno, una monarquía y un ayuntamiento o una sencilla asociación como puede ser la nuestra, nuestro Club de la Constitución. Sobre todo, tratando de lo que se trata, el esquema político, sobre todo de los malos políticos, es cuando hay una persona que tiene una reputación y queremos sea presidente de gobierno, alcalde. Primero, si tiene reputación, hay que matarle la reputación, y la reputación pues se mata, lógicamente, con falsedades y mentiras. Porque la posverdad y las noticias falsas es el cáncer de nuestra democracia y la convivencia pacífica de los ciudadanos de nuestro querido país. Para ilustrarnos sobre este tema tan apasionante, el Club de la Constitución se honra con la presencia de don Francisco José Hernández Guerrero, cuya presentación estará a cargo del vocal de la Junta de Gobierno, don Rogelio Muñoz Oya, al que doy el uso de la palabra. Bien, gracias, señor presidente. Gracias. Nos vamos a apear el tratamiento, permítasemelo, porque además, como Paco y yo, además de compañeros, somos amigos, y lo digo sin comillas, somos amigos de verdad, pues nos apeamos, Paco, el tratamiento, y como además estamos casi en familia, o casi en familia, salvo la gente que nos esté oyendo, no hay problema. Don Francisco José Hernández Guerrero, yo voy a hacer una breve presentación, porque como ha dicho el presidente, el tema es interesante, apasionante y de rabiosa actualidad, con lo cual mejor oírlo a él, y les aseguro que además es un experto en las materias que hoy nos traen a esta conferencia. Paco nace en Almería, estudia la licenciatura de Derecho, ingresa en la carrera fiscal en el año 90, en la entonces Audiencia Territorial de Granada, hoy, como saben, Audiencia Provincial de Granada, y en la cual ha desarrollado pues todos los cargos que los fiscales tenemos, porque los fiscales no tenemos muchos cargos, pero ha desarrollado sobre todo todos los cargos y se encuentra en la actualidad desarrollando esos cargos, como son, como ya ha dicho Paco, el fiscal decano de la sección penal de la Fiscalía Provincial de Granada, fiscal delegado de Criminalidad Informática y fiscal delegado para la tutela de la igualdad y contra la discriminación y violencia, hoy delitos de odio y contra la discriminación. Incluso ha ejercido dentro de la Fiscalía Provincial de Granada cargos territoriales a nivel andaluz, como fue delegado de protección de datos del Ministerio Fiscal en Andalucía. Tiene una actividad académica importantísima, ha formado parte como profesor de los cursos de especialización de la carrera de la carrera fiscal en formación continuada anual durante los años 97, 99, 2001, 2006.
Ha sido ponente de multitud de cursos especializados en materia de nuevas tecnologías y criminalidad informática, tanto en la Fiscalía General del Estado como en el Consejo General del Poder Judicial. Es profesor del Instituto Andaluz de Administración Pública de la Escuela de Seguridad Pública Andalucía y de la Academia de Policía Local de Granada. Es profesor de cursos de experto universitario en materias muy relacionadas con las nuevas tecnologías de la comunicación y la información. Ha sido tutor externo en prácticas alumno en prácticas, de la Facultad de Derecho de Granada en virtud de los convenios firmados con la Fiscalía Provincial de Granada, y es coautor de 2 libros muy interesantes, sobre todo uno a mí me apasiona, que es el de Derecho y Redes Sociales, y otro de la Guía Inteco contra el acoso infantil. Si alguien está preocupado y ocupado con las nuevas tecnologías, pues lean el libro Derecho y Redes Sociales, que además es un libro, un buen tocho, permítanme la expresión, donde se pueden ilustrar sobre estos temas, que estos temas sí que son, Paco, de rabiosa actualidad. Estos temas sí que son de rabiosa actualidad. Y luego está, para terminar, en posesión de la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco, concedida a instancia del Ministerio de Interior, y de la Cruz al Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco, respectivamente en los años 2012 y 2017. Y yo, para terminar, que quizás sea lo más importante, les puedo asegurar que es un jurista comprometido y un jurista fino, pero fino en el sentido técnico de la palabra. Cuando Paco hace un dictamen o habla de algo, sabe de lo que escribe y sobre todo sabe lo que habla. Paco, mil gracias y tiene la palabra. Muchísimas gracias al Club de la Constitución, en la persona de su presidente, Paco Martín Recuerda, y de mi querido compañero y fundamentalmente amigo, Pepe Rogelio Muñoz, que además me ha permitido una cosa, y es una de las grandes preocupaciones que yo tenía era cómo les presentaba a ustedes un ejemplo claro de lo que era una noticia falsa o una falsa noticia. Bien, Pepe lo acaba de hacer leyendo mi currículum. O sea, todo eso, que son datos reales, dan lugar a un contenido inexacto que es la perfección de conocimientos. Eso es, en esencia, una falsa noticia, con lo cual te agradezco doblemente el favor que haces, Pepe. Ya, fuera de bromas, voy a intentar agradarle, porque yo es que siempre lucho contra los elementos. Yo siempre que doy una conferencia, no sé por qué, o hay Champions League o llueve. O sea, es algo sintomático en mi carrera profesional como conferenciante. Pero eso hace que me lleve a ser todavía mucho más exigente con lo que tengo que decir, sobre todo para premiar a las personas que nos honran con su presencia y decirles: no van a ustedes a perder el tiempo, al menos van a entretenerse durante 40 minutos, que es más o menos lo que quiero hablarles sobre fake news y posverdad. Y vayamos al grano. Aparte del ejemplo que nos ha puesto Pepe sobre mi currículum vitae, voy a intentar aclararles un poquito los conceptos que rondan detrás de la idea de la fake news, de la posverdad y de la posmodernidad. Son ustedes personas de aspecto razonable, de aspecto decente, y por lo tanto no creo que hayan tenido ocasión de estar por motivos obligados en una sala de reconocimiento en rueda, ni por supuesto en una sala de interrogatorios policiales. Y les traigo este ejemplo porque generalmente suele haber un cristal, un espejo, donde uno se ve. Bueno, no es que la Dirección General de Policía y de la Guardia Civil sea encantadora y les ponga eso para darse cuenta de cuál es su aspecto deplorable en ese momento, sino para que sean ustedes observados por otras personas. A Internet le pasa exactamente igual. Nos da una apariencia de que nos están prestando un servicio, cuando realmente nosotros somos el objeto del servicio. Somos objeto de investigación, de análisis, somos los ratoncitos en el laboratorio que estamos siendo observados para ver cómo funcionamos, cómo interactuamos entre nosotros, para obtener conclusiones sobre nosotros y para saber cómo se puede predeterminar nuestra vida y nuestro comportamiento. Las fake news, efectivamente, como ha referido Paco,
son la gran amenaza que hoy día tienen las democracias occidentales. Las fake news suponen un ataque a la soberanía nacional, por una parte, y provienen esos ataques tanto de potencias extranjeras como de las propias grandes corporaciones, que son los nuevos sujetos de la soberanía. Ya no es la unión de unas personas, de un pueblo en un territorio con sentimiento de nación. Es que nos encontramos con grandes corporaciones, con un alcance internacional y con un poder como mínimo equivalente al que tienen los estados, cuando no mayor. Si ustedes observan las estadísticas que pueden buscar por Internet, los productos interiores brutos yo creo que de más de la mitad de los países del mundo no superan los productos, las facturaciones de estas grandes empresas, las denominadas GAMS, las siglas de Google, Apple, Microsoft y Facebook, en el curso de un año. Por lo tanto, el poder que tienen para hablarle de tú a los estados y para controlar la información que se genera, que se transmite, que ellos mismos se encargan de almacenar y de distribuir, es potentísimo. Hasta el punto de que, evidentemente, le pueden llegar a tratar de tú a un Estado, porque al Estado le interesa la información que es gestionada por esas grandes empresas. Las grandes potencias, por otra parte, también usan las fake news como un instrumento de ataque informático, y por eso el título de mi intervención, cuando las armas se convierten en armamento, porque efectivamente hoy no se necesita desarrollar un despliegue bélico, una capacidad ofensiva en el plano cinético, como dirían nuestros amigos los expertos del MADOC. Basta simplemente con cultivar nuestras almas, con atravesar nuestros deseos e intenciones, entenderlos, modularlos y manipularlos para que consigamos los mismos objetivos que con una ocupación militar de todo un territorio. Las fake news no se han inventado ahora, evidentemente. Si nos vamos a los tiempos clásicos, podemos ver que las fake news en un principio eran simplemente propaganda. Y la propaganda se usaba para sostenerse en el poder, para justificar, para dominar la realidad. Eso sí que tiene en común la propaganda con las fake news. Hay un deseo totalitario de conformar la realidad, de hacer plástica la historia y determinarlo conforme a los augurios y a las determinaciones de quien ocupa el poder. Julio César lo sabía y nos dejó para la historia la Guerra de las Galias, esos libros con los que los de aquí, que somos ya antiguos y herederos de la enseñanza general básica, estudiamos latín, que tenían un latín clarísimo y que nos ayudaba a ordenar nuestras ideas. Como decía la magnífica profesora que me dio latín, el latín era la gimnasia de la mente, y efectivamente tuvimos la suerte de entrenarnos con las palabras del magistral Julio César, que por otra parte era un político bastante cuco y habilidoso y que dejó para la posteridad su propia versión de la Guerra de las Galias, donde él salía bien avenido, por cuanto que se tenía que presentar a las elecciones a cónsul en los periodos inmediatamente posteriores. Eso eran las fake news en un principio. Posteriormente vimos que las fake news podían hacer bastante daño si se empleaban por una potencia ajena. Y España ha sufrido las dos grandes campañas de fake news de la historia que todos conocen. Me estoy refiriendo, por supuesto, a la leyenda negra, donde el imperio colonial español se vino abajo por los intereses coloniales anglosajones, holandeses y franceses, que dieron por destacar la brutalidad de nuestros compañeros extremeños que llegaban a esas tierras, olvidándose que los que pasaban del Río Grande eran mucho más salvajes que nosotros y que no dejaron a nadie sin cabeza. De hecho, hoy día existen muchísimas personas que viven en nuestro país provenientes de aquellos, muchísimas personas con mezcla, los famosos criollos, producto de la conmixción que se realizó entre nuestras poblaciones, pero no se puede decir lo mismo de la zona de allá del Río Grande para arriba. Los anglosajones no tenían esa idea de la conmixción y de la mezcla de culturas que hoy se nos achaca que nosotros asolamos. La segunda utilización de la fake news en contra de España vino evidentemente también de mano de los Estados Unidos cuando quisieron ser ellos coloniales y acabar con los restos de nuestro imperio. El ponga usted la guerra que yo pondré los titulares. Fueran las palabras de William Randolph Hearst a Theodore Roosevelt, por la cual se justificó la existencia de un ataque al crucero Maine y, por lo tanto, la justificación para la guerra que dio lugar al fin del imperio colonial español. También por nuestra
por nuestra debilidad connatural y por el intento de mantener al ejército civil sacrificando a la marina en esa última aventura colonial. Propaganda cubrió un nuevo sentido o estuvo un nuevo sentido en manos del régimen nazi, cuando la propaganda se convirtió en un instrumento no solamente autoritaria para controlar y justificar el destino propio, sino también para justificar la agresión y el exterminio de otras razas. Aquí ya empezamos a ver los elementos que nos encontraremos en la utilización de las fake news en nuestro mundo actual. Lo que se hizo con el mundo judío fue realmente una campaña de fake news. Los famosos protocolos de Sion, que se supone que eran aquellos que determinaban los planes secretos de los judíos de todo el mundo para acabar e imponer un orden internacional, fueron la justificación, la burda justificación que empleó el régimen nazi, entre otras muchas, para poder acabar y dar la solución final al problema judío, estableciendo el imperio del Reich de los 1000 años. La propaganda, a partir de ese momento, se asoció a una persona, a Goebbels, y sus mecanismos y sus pautas de comportamiento y sus formas, por ejemplo, las formas visuales que se empleaba a través del cine, fue la primera vez que se utilizó el cine como arma de propaganda. Sí, más o menos, coincidió también con el empleo de la propaganda cinematográfica por el régimen de la Unión Soviética. Pero yo creo que fue mucho más fino e incluso más elegante desde el punto de vista estético el alemán, fue la utilización de las películas de Leni Riefenstahl para exaltar el valor de la raza aria, de la presunta raza aria y de su superioridad sobre las demás. Como ven, las fake news nos han acompañado durante el tiempo. Sin embargo, ha dado un cambio, se ha aumentado y ha proliferado en la actualidad hasta un punto inimaginable. Y ya no son solamente los estados los que están empleando fake news, es que estamos hablando de un uso de fake news, intuyo por las palabras que acabo de escuchar, que ustedes puedan haber vivido más próximamente algún fenómeno de fake news, de desprestigio, alguna campaña de desprestigio, porque está al cabo o a la mano de cualquier persona. ¿Y eso por qué? Bien, tengo que explicarles dos motivos por los cuales las fake news son tan extendidas. Uno de naturaleza filosófica. Las líneas de pensamiento llegan a establecer una realidad en nuestro pensamiento que justifica, aunque no seamos conscientes de ellos, aunque no sepamos para nada de filosofía, por qué pensamos como pensamos en la actualidad y por qué aceptamos una serie de comportamientos sin plantearnos siquiera si son lícitos o no lícitos. Los damos como normales. Me refiero al fenómeno y al pensamiento de la posmodernidad. En la posmodernidad, el producto básico es lo que se ha denominado posverdad, un término que aparece acuñado por David Roberts en unos artículos que se publican en 1984, creo recordar, y que aparece en una obra de teatro relacionado en 2004, cuando se hace referencia por parte de un autor teatral a los crímenes cometidos en Irán, la Primera Guerra del Golfo y contra los fenómenos de la guerra rusa, y se hace referencia a que queremos vivir después de este mundo de posverdad. A partir de ahí, y sobre todo a partir de la campaña de Donald Trump en 2016, el fenómeno de la posverdad, el concepto de la posverdad pasa a ser una verdad generalizada, y con él el término asociado de las fake news. Pero la posmodernidad da lugar a ese caldo de cultivo de pensamiento que nos lleva al uso irrestricto de las fake news por la sencilla razón de que frente a la ilustración y frente a ese baño de razón y de cientificismo y de comprobación y de verificación de la realidad objetiva, cuantitativamente mensurable y pesable, se dio lugar a un movimiento ya a finales del siglo XIX, el movimiento romántico, donde se apeló nuevamente al sentimiento. Y digo nuevamente porque el sentimiento y la emoción era lo que unía a las comunidades. Hasta entonces, hasta la Ilustración, lo que daba unidad a un pueblo eran sus mitos y leyendas. Acuérdense de las leyendas nórdicas o de incluso los mitos de la genealogía nórdicas, de las sagas nórdicas, que auspiciaron y que fueron empleados también por el régimen nazi para construir su famosa y su alocada visión del mundo y de su propio destino en el mundo. Esos mitos y leyendas, basados en una tradición oral donde se iban contando, se iba explicando el mundo desde el aspecto de la magia, de la historia y de un mundo idealizado, algo que buscan algunos de nuestros vecinos de la zona noreste del país,
pues fue sustituido por la razón al llegar la Ilustración, pero en un momento de péndulo tradicional de la historia, en el siglo XIX, a final del siglo XIX, volvió a reclamarse ese punto de protagonismo del sentimiento, de la emoción, de la historia, de la nacionalidad, de lo que era simplemente emoción frente a la razón. Claro, si unimos eso a que el mundo se seguía expandiendo, seguía habiendo expediciones que conquistaban todo lo mensurable, el mundo se conquistó, se descubrió completamente, desde el Ártico al Antártico, a las altas cotas del Himalaya, todo lo imaginable, todo se midió, todo se cuantificó y se realizó, se pasó a cartas marinas o a mapas. Todo el mundo quedó medido, mensurado. Eso dio lugar también a que las propias civilizaciones y los propios pueblos del mundo fueron objeto de conocimiento. Los estructuralistas dieron lugar a eso con sus estudios comparados, ¿no? Claude Lévi-Strauss hizo referencia al estructuralismo y comparó nuestras estructuras sociales. Se dio lugar a una realidad en la que no existía una visión única del mundo, la visión occidental europea, sino que había muchas realidades de mayor o menor tamaño, pero que todas tenían que ser integradas entre sí. Por lo tanto, se consideró, y esto era el relativismo al que se dio lugar a base de ese estructuralismo y de ese movimiento, esa concepción, esa confluencia, de esa expansión del mundo, de ese descubrir el mundo en su realidad física y humana, unido a esa apelación de nuevo al sentimentalismo, a la emoción, a los sentimientos, a la historia, a la raza y a elementos así, dio lugar a una corriente de relativismo que llevó a situar en igualdad de término a todos los pueblos. De modo que no había una visión occidental pura, no existían unos principios occidentales que tenían que ser los que iban a regir en todo el mundo, sino que empezó ya a establecerse una unificación, o sea, una homogeneidad o una igualdad entre todas las visiones del mundo. Ese relativismo, que además fue incrementado por la propia evolución de las ciencias, recuerden ustedes la teoría de la relatividad de Einstein, donde nos dio a entender y nos acreditó que el tiempo también puede ser objeto de una percepción distinta en función de dónde estemos y a qué velocidad estemos en el espacio. O, por ejemplo, la física cuántica, que determina que el propio punto de vista del observador afecta a lo que está observando, el famoso experimento del gato de Schrödinger, dio lugar a que efectivamente no habláramos de una sola realidad, sino de realidades que estaban al mismo nivel, entre las cuales no existía una relación de jerarquía. Nos dio lugar a un relativismo que con el tiempo se expandió, se hizo tóxico y nos llegó a un relativismo moral total. No existe ninguna versión, todo es producto de una construcción y como por lo tanto todo es producto de una construcción social, del momento social en que se vive, del equilibrio de poderes que existe en un momento dado, pues entonces podemos alterar una u otra. Por eso hoy día vemos fenómenos como la construcción del género. Están ustedes oyendo hablar de la construcción del género. El sexo y el género no son realidades físicas, sino que son realidades culturales que se pueden construir. El lenguaje es un constructo que se puede modificar y con eso modificamos la realidad y por eso tenemos el lenguaje políticamente inclusivo o políticamente correcto, ¿no? Estamos en teorías o en políticas del reconocimiento frente a políticas de la redistribución como se dan en tiempos de crisis. Eso tendrá su importancia, a continuación me voy a referir a ello. Toda esta amalgama de pensamiento donde de pronto no existe una realidad, no existe un punto de referencia tangible, medible, sino que se nos ofrecen varias realidades que están todas al mismo nivel y que simplemente depende de la mayoría, del acuerdo de la mayoría para aceptar una u otra, es lo que justifica en el fondo, subyacentemente, que existan las fake news. Porque podemos sustituir una realidad por otra, apelando no ya a los hechos, sino a la emoción que nos generan los hechos. Yo elijo los hechos que me van a generar un sentimiento o una emoción que es la que me interesa determinar. Cambiamos el concepto de realidad y de mensurabilidad por el concepto de relato. De hecho, nosotros mismos, yo mismo soy así de perverso y como tengo que ganar juicios en nombre de la ley, en nombre de los buenos, yo les explico a mis compañeros de prácticas, a un juez no tenemos que explicarle un asunto, tenemos que venderle un relato.
Y si se trata de un jurado, mucho más. Yo no le puedo contar un asunto en plan técnico a un jurado. Yo le tengo que contar un relato. Es como el cuento de Disney. Le tengo que contar el cuento de Disney perverso, el cuento de la malvada madrastra al jurado para que me entienda. Lo que estoy haciendo es apelar a sus emociones. No es que sean cosas que me gusten, pero bueno, son las reglas que me dan. Ese es el procedimiento que hay que llevar. Hay que hacer interpretables las cosas. ¿Cómo hacemos interpretables las cosas? Mediante un relato. El relato implica una condición pasiva en el sujeto que lo recibe. Si yo te doy hechos, tú tienes que interpretar los hechos, tienes que tener un código de interpretación, tienes que tener conocimientos para verificar que lo que te estoy diciendo es real o no es real y tienes que llegar a tus propias conclusiones. Es como decirte, ¿quieres una pizza o te voy dando una base de trigo, tomate, pepinillo, cebolla y tú lo haces? O te la doy hecha directamente. Bien, el relato supone comprar la pizza directamente y entregártela en casa. No te tienes que molestar, puedes seguir en zapatillas, no te preocupes. De hecho, me puedes pagar incluso con tarjeta, me lo puedes pagar a distancia, no te preocupes. Tu posición es absolutamente pasiva. Por eso, como dice mi amigo el coronel Gómez de Ágreda, entre el famoso paradigma entre libertad y seguridad hoy día, ante las fake news, lo que gana es la comodidad. No queremos pensar, queremos que nos lo den pensado ya. El relato nos lo da todo pensado. Y eso procede de esta situación, de este mainstream que hay por debajo, estas corrientes donde se acepta que el relato sustituye a la creación del pensamiento, a la creación de una opinión, que exige mi esfuerzo y exige que tenga conocimientos para llegar a ese resultado. Da igual, lo puedo comprar hecho, me lo dan hecho y perfectamente, no tengo que molestarme. A mí hay una película que me fascina, que es Wall-E. Wall-E para mí es la mejor película que hace Pixar y no solamente es una película de amor y romántica entre robotitos, es que es una distopía que todavía nos genera cierta esperanza. Pero si se dan ustedes cuenta, si han visto Wall-E y si no se la voy a destripar a continuación, es como estamos y es hacia donde vamos. Una sociedad donde el mundo está hecho polvo, donde todo esto está echado a perder, el medio ambiente está echado a perder hasta el punto de que nos hemos tenido que vivir estaciones espaciales. Ojo, ya hay dos, ya está la estación europea, la internacional y la estación china, vamos por buen camino, donde todos nos dedicamos al ocio, a ver películas. Ojo, han ganado 12 millones de usuarios las plataformas de redes durante el periodo de pandemia, precisamente por el periodo de pandemia, donde todos los personajes están gordos porque comen muchas palomitas. Ojo, que nuestro principal problema de salud es el sobrepeso, y donde como están gordos y comen palomitas y no se mueven y descansan, todos van en una serie de cacharritos que parecen unos cochecitos. Ojo, que ya usamos patines eléctricos. Todo esto no está tan lejano y todo está en Wall-E, y es una película para aparentemente niños, del genio de John Lasseter cuando trabajaba para Pixar, y Pixar no era Disney, antes de que lo comprara el monstruo de Disney. Bueno, pues hacia allá vamos, hacia esas distopías. Pues tengamos mucho cuidado, porque las distopías se nos están acercando a pasos agigantados. Aparte de esto, de este fundamento, se ha tenido que dar una situación, un estado de nuestra tecnología que permita que estas ideas alcancen su objetivo o tengan su instrumento para poder desarrollarse. Y me refiero a la tecnología digital. Ahora mismo vamos dotados de este cacharro. Yo no tengo que traerme un ordenador, traemos un aparato así que tiene la misma potencia que un ordenador o más. Esto, como yo le digo a los chicos cuando voy a los colegios, esto no es un teléfono, esto es un equivalente a un carro de combate Abrams M1. Con esto puedo originar, puedo hacerme un ciberguerrero y puedo participar en acciones bélicas en nombre de mi Estado. Palabrita de Niño Jesús, con los programas adecuados puedo realizar un ciberataque con esto. Esto, tan simple, así de claro. Cuando yo consigo convertir un ordenador que era tan grande como esta sala, el ENIAC de 1946, en un ordenador IBM PC que surge en julio de 1980, nos lo pone encima de la mesa por el módico precio de 300.000 pesetas de entonces, 1.800 euros de ahora, pero ya se sabe que las equivalencias no son lo mismo. 300.000 pesetas era lo que valía un piso en 1980, no es lo mismo que 1.800 euros de ahora. Cuando se pone esa potencia en un ordenador de sobremesa, un poco feo, el primer PC, se dan los pasos para que el sujeto, el individuo, nosotros nos vayamos empoderando digitalmente. Vayamos obteniendo unas capacidades de acción que hasta entonces solo tenía el Estado y las grandes empresas. El gran paso que se da en esa evolución de los aparatos es cuando el 1 de agosto de 2007
Steve Jobs, el creador de la empresa que genera este producto, presenta el primer modelo de este producto, el iPhone 3G, que no era el primer teléfono móvil ni era el primer teléfono táctil, pero era el teléfono más cookie, como diría una amiga mía. Y era el teléfono que nos entró a todos por los ojos. Eso es lo que tenía Steve Jobs. Todo lo que tocaba lo convertía en magia. Pixar era Pixar porque lo tocó Steve Jobs, se la sacó gente de Disney a las que no lo hacían ni pajotero caso, se los llevó, montó una productora de cine de animación y generó las películas más bellas y hermosas que se han visto en el cine de animación hasta el momento. Pues en el ámbito de la telefonía inventó un concepto, el smartphone. Y el smartphone supuso un cambio, algo más que tecnológico, supuso un cambio tecnológico y sociológico. Ya no tenía que estar en mi casa para teclear un texto, ni siquiera tenía que estar en mi casa con un aparato portátil, que también fue la evolución de los portátiles que realizó el señor Jobs, sino que me podía ir a cualquier sitio con esto en la mano y tenía la misma potencia o más para desarrollar mensajes. Y este aparato, que era la infraestructura física, se acompañó de una serie de programas y de una evolución de la Internet que se denominó Web 2.0 o Internet social, que consistió en que lo importante, como yo tenía este aparato que me podía llevar a cualquier parte del mundo mundial y podía tenerlo disponible a cualquier hora del día, y todos teníamos los mismos aparatos, mayor o menor medida, más o menos cookies, pues resulta que podíamos intercambiar información entre nosotros. Volvamos al ejemplo del principio, la sala de reconocimiento fotográfico. Internet nos puso en la sala de reconocimiento en rueda. Nos metió a todos en una sala de reconocimiento y nos dio los juguetes y dijeron, venga, jugad. Y nos pusieron programas que eran gratuitos. Una cuenta de correo electrónico que nos daba, por ejemplo, Teleline, por ejemplo, tenía 250 K de memoria, 250 megas de memoria, una barbaridad. Llegó Google en 2003 y nos dijo, 1 gigabit, tenéis 1 gigabit para almacenar información. ¿Gratis? Gratis. ¿Gratis? Y a los 3 meses te dijo, no es 1 gigabit, son 5 gigabits de información. Y se inventaron nuevos programas. Y de pronto surgieron unas cosas llamadas redes sociales que nos permitían hablar entre nosotros, intercambiar fotografías, reconocer a nuestros compañeros del colegio, a ese amigo que había tenido, que había perdido la pista, que nos podía conectarnos entre todos, producto de un momento de celo de un adolescente Asperger que se había cabreado con su novia en un momento dado. Por favor, vean ustedes la red social en cuanto puedan, una película de David Fincher fantástica, donde también se apela a la emoción y al romanticismo al final. La escena final es muy bonita, aunque yo creo que no fue la real. La realidad era mucho más cínica que el pensamiento que se supone Fincher que tenía Mark Zuckerberg a crear la red social. Pero las redes sociales, unidos a estos cacharritos, generaron esa Web 2.0, donde ya no se seguía el modelo de radiodifusión, de que alguien nos daba contenido, sino que nosotros generábamos los contenidos. Y esto es fundamental para las fake news. Nosotros generamos los contenidos. Yo quiero ir de viaje y no me voy a ver la guía de referencia del periódico tal sobre cuál es la referencia del hotel al que yo pienso ir. Una amiga con la que realizamos un viaje a Francia hace un par de años realizó la mejor reseña del hotel al que fuimos en Estrasburgo. Y era la que yo leería como usuario. No conoces la lejía. Realmente con esas 4 palabras se define perfectamente y me la creo, es creíble, es lo que un usuario quiere saber de ese hotel. ¿Qué me voy a encontrar? No conoces la lejía, ya sé que a ese hotel no tengo que ir. Y ya sé que no hay ningún interés detrás, es decir, tiene la credibilidad de los iguales, de la comunicación entre los iguales. Y eso hace que la información que repartamos entre iguales en las redes sociales aparece creíble. Hasta ahí muy bien. Si eso lo conectamos con que bueno, cada uno tiene su propia realidad, el observador resulta que aporta algo a la realidad y pueden ser intercambiables, solo podemos distinguir o podemos aceptar una realidad u otra en función de quién se suma más por votos a una realidad u otra. Entendemos que la democracia es eso, como diría Borges, un abuso de la estadística simplemente, pues esta versión pasa a ser la buena. No conocer la lejía pasa a ser lo bueno de ese hotel de Estrasburgo, perfectamente, de acuerdo. Esa es la realidad que hemos elegido. Y otras realidades y otras versiones no cuentan, porque esta es la mayoritaria. Bien, esos son los fundamentos de las fake news. Y eso, bueno, me podría valer, vale, estamos de acuerdo.
El problema es que las fake news de pronto se complican. Y se complican porque no solamente los usuarios usan las redes sociales, es que, como les he dicho, los usuarios usan las redes sociales porque están sometidos a un experimento social. Se nos está observando. Vamos a ver qué es lo que hacen estos señores cuando yo les doy un aparato, con quién hablan, a qué hora, qué es lo que buscan, qué información buscan, a ver cuáles son sus intereses. Y en función de eso voy a ver si puedo identificar cómo piensan y voy a ver si me puedo anticipar a sus pensamientos. Y llega un momento en que efectivamente la tecnología nos permite todo eso. Y empezamos a complicar el mundo de la red social, del intercambio, de este intercambio tan entrañable entre usuarios, entre pares, porque de pronto esas empresas que nos habían dado estos instrumentos gratuitos dicen: chicos, hay que empezar a sacarle rentabilidad a este negocio. Y empiezan a sacarle rentabilidad a este negocio. En Estados Unidos, dos millonarios, Robert Mercer y Steve Bannon, del ala republicana, del ala halcón de los republicanos, del Partido Republicano. De hecho, Steve Bannon fue asesor personal del presidente Donald Trump y además fue el último indultado por él en el mes posterior a dejar su mandato. Aportan cada uno 15 millones de dólares y forman una empresa que se llama Strategic Communication Laboratories, Laboratorio de Comunicación Estratégica, en California. Montan esa empresa sobre la base de la experiencia que ellos tenían en lo que se denominaban operaciones psicológicas. Es decir, eran operaciones de influencia en las personas en determinados objetivos sometidos a determinadas situaciones de estrés para el Departamento de Defensa, es decir, espionaje y tortura, para que se entienda. Las operaciones psicológicas fueron usadas durante la guerra del Vietnam, durante la guerra del Golfo. Les sugiero otra película, Dirty Zero Night, una película de Catherine Bigelow sobre la operación Jerónimo, es decir, de cómo ejecutaron a Osama Bin Laden, y donde se hace una apología de la tortura y de los medios empleados para acabar con el enemigo público número uno de Estados Unidos. Ahí se hace referencia a todas esas funciones de inteligencia y cómo se empleaban métodos especiales de obtención de información, sometiéndolos a estrés informacional y estrés emocional. Bueno, pues esas operaciones psicológicas, estos señores se dan cuenta de que pueden ser también empleados en el mercado normal y puede servir para vender productos. En la campaña de 2008 de Barack Obama, su grupo de voluntarios usan las redes sociales porque es gente joven, está amparado también por el mundo del estamento universitario y a la izquierda de la sociedad norteamericana, y ponen en marcha la utilización de las redes sociales con un fin de identificación de objetivos electorales. Si voy a dar un meeting, por ejemplo, a la gente de Connecticut, necesito saber cuáles son las opiniones de la gente de Connecticut, cuáles son sus necesidades. ¿Y por qué no vemos sus redes sociales y vemos qué es lo que publican en sus redes sociales para yo adelantarme, saber qué es lo que piensan y yo darle una respuesta? Porque es la mejor forma de empatizar con ellos, que me vean que me preocupo por sus problemas y que, oye, es que estoy pensando en los mismos problemas que tengo yo, este político me representa. Barack Obama realiza esa campaña y gana, y lo hacen en 2012. Strategic SCL, me parece que surge en ese periodo, en 2013, llega a determinados acuerdos con Facebook y monta una sucursal en Reino Unido. Se pone en contacto con un psicólogo, Alexander Kogan, que está realizando estudios sobre cómo las redes sociales pueden influir en el comportamiento de las personas. Han realizado un experimento social que se llamaba, This is your digital life, es decir, esta es tu vida digital, donde tú, por una suma de 2 a 5 dólares de recompensa, contestabas un formulario exhaustivo sobre tu personalidad, de forma que con esas contestaciones los técnicos de la Universidad de Cambridge resulta que elaboraban un perfil. Y así llegan a elaborar un algoritmo, una fórmula, en virtud de la cual con la contestación a 30 puntitos te pueden realizar un perfil de personalidad. Decían que con 30 te conocían como un amigo, como un buen amigo. Con 100 contestaciones, con 100 likes que tú dieras en las redes sociales y te lo analizaran, te conocían igual que tus padres. Y con 150 interacciones en redes sociales te conocían mejor que tu pareja. Cambridge Analytica
realiza ese estudio sobre la base de los usuarios que habían aceptado ese contrato, ese participar en el experimento de This is Your Digital Life, pero resulta que una de las condiciones del contrato, que no leyeron, por supuesto, nadie se lee un contrato, le da el acepto y punto, y cobra los $5, era, usted me da acceso a los contactos con los cuales usted se ponga en contacto. De forma que las 1000 y pico personas que participaron en el experimento dio lugar al acceso a 50 millones de datos a usuarios y a sus respectivos datos. En España, por ejemplo, 44 personas participaron en ese experimento y dio lugar a que 136.964 ciudadanos españoles se vieran examinados de esa forma para la elaboración de perfiles. ¿Y qué sacábamos con esto de Cambridge Analytica? Bueno, pues sacamos que, como le había dado buen resultado a Barack Obama, SCL dice, vamos a dar una vuelta de tuerca, vamos a hacer algo más. Vamos a hacer como dijo Winston Churchill, que una vez manifestó, espero que la historia me trate con bondad, o la historia me tratará con bondad porque la voy a escribir yo. Como dicen en Internet, la mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Y eso es lo que hace SCL. SCL dice, no voy a saber qué es lo que piensan los usuarios, voy a decirle a los usuarios, a los votantes, lo que tienen que pensar. Y entonces, sobre la base de esos perfiles en Internet, de esos censos de población, analizo, veo cuál es mi electorado, realizo lo que se llama un microtargeting y le mando el mensaje concreto. Yo sé lo que te preocupa. Te preocupan esos afroamericanos que viven y que te ensucian tu barrio. Te preocupan esos hispanos que se están comiendo con los subsidios que le da el gobierno demócrata comunista todo el presupuesto. Y yo, que soy un americano tipo Homer Simpson, que el día 4 de julio hago mis hamburguesas con mi barbacoa en mi patio y que planto mi bandera, resulta que no tengo ninguna protección. Y resulta que yo recibo en Facebook noticias donde me hacen referencia a los asesinatos que cometen los hispanos, a las violaciones que cometen los afroamericanos de mi distrito, a cómo se ha atracado a la licorería de la esquina por un asiático. Yo necesito protección. Por favor, make America great again. Take control back. Hagamos América grande. Cambiemos. Devuélvanme el control. Esa es la campaña emocional que lanza el gobierno de Trump, Bannon y sus amigos con ese microtargeting. Tengan en cuenta que las elecciones norteamericanas se ganan en 2 o 3 estados nada más y por unos votos poquísimos. Por lo tanto, se puede afinar muchísimo con estas campañas. Y se induce a la población. Y eso se hace sobre la base de fake news. Ahí es cuando aparece el término fake news. Hasta el punto de que, a partir de 2016, empiezan a oírse cosas como por la boca de secretarios de Estado, de, podemos no estar de acuerdo con los hechos, o la verdad no es la verdad, que dijo el alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani. ¿Cómo que la verdad no es la verdad y los hechos no son los hechos y podemos no aceptar los hechos? O llueve o no llueve, no podemos decir ahora, asomarnos y decir, no está lloviendo, yo creo que hace sol, porque tengo calor. Bueno, pues llegamos a eso porque la realidad, como recuerden ustedes, es un constructo, la puedo cambiar, simplemente depende de cuántas personas se adhieran a una versión a otra, pues yo puedo manipular eso. Si resulta que votan como yo, o firman como yo, le dan los likes como yo, pues mire usted, esa es la realidad, si es que es lo que piensa todo el mundo. Esas son las fake news. En eso estamos. Las fake news se usan en 3 campos fundamentalmente en la actualidad. Una es las relaciones entre particulares, y vamos a establecer o definir relaciones entre particulares, las de políticos y, partidos políticos y ciudadanos. Esta es la manifestación más clara del uso de la fake news. Y todo lo que realizó Donald Trump fue uso de fake news continuamente. Aunque algunas estaban un poco cuestionadas y algunas que eran opiniones, para generar opiniones muy provocadoras, pueden revisarse, como cuando dijo que, esto del COVID era un invento de los chinos, era guerra china, se le había escapado a los chinos. Bueno, este tío es un loco, está alterado totalmente y ahora se está identificando que efectivamente lo mismo llevaba razón, que no era el animalito que se comieron en el mercado de Wuhan, sino que a lo mejor se les escapó el bicho de allí, aunque Luc Montagnier, el descubridor del genoma del VIH, dijo, oiga, eso es una secuencia artificial totalmente, y la Organización Mundial de la Salud,
documental de National Geographic, de Disney, por cierto, dijo, no, por favor, en las bases de datos de ADN de VIH no aparece esta secuencia, esto es de origen absolutamente natural, es una mutación natural. Bueno, ahora parece que no. El problema es que da lugar también a otro control sobre lo que se llama que son fake news, porque tenemos un problema con las fake news y con lo que se denomina o se le pone la etiqueta de fake news, que da lugar a otras medidas, como es el fact-checking, es decir, el control, la verificación y la censura. Bueno, pues se puede usar así. Bueno, pero esto de los americanos, esto no nos afecta a nosotros. No se engañen. Pepe lo sabe mejor que yo porque es más constitucionalista que yo. El recurso de amparo más rápido resulta de la historia, ¿verdad, Pepe? Entra un 2 de marzo de 2019 y se resuelve un 15 de mayo, puede variarme algún día, pero no los meses, de 2019, no de 4 años después. Se interpone por una serie de catedráticos eméritos de Madrid frente al resultado de la enmienda 331 introducido por el Grupo Socialista como una disposición adicional a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales. Se trataba de la introducción de un artículo 58 bis en la ley electoral, en virtud de la cual se autorizaba a los partidos a realizar perfilados personales sobre las opiniones políticas de los votantes a los fines de interés público del proceso electoral, con las debidas garantías y con un previo estudio de impacto de privacidad. Y además un buceneo basado en esos datos. Claro, eso era el escándalo de Cambridge Analytica, de cómo se podía manipular a la opinión pública sobre la base de las conexiones y del análisis de esos datos en Internet. El Tribunal Constitucional reacciona rápidamente frente a esa iniciativa ciudadana y el Club de la Constitución motiva ese tipo de conciencia ciudadana y es muy necesario porque al final los ciudadanos estamos solos frente a las instituciones para protegernos. Aquí son unos ciudadanos catedráticos eméritos preocupados por la privacidad los que se ponen en contacto con el defensor del pueblo y le dicen hay que plantear este recurso y tumbar esa ley porque esto es Cambridge Analytica. Y efectivamente el Tribunal Constitucional lo tumba, dice eso no tiene ninguna garantía, no se puede aceptar. Viola el derecho a la libertad ideológica del artículo 16.1 de la Constitución. Ese es el primer uso de las fake news entre los ciudadanos. Pero las fake news son también usados por los gobiernos. Y es la nueva versión de la propaganda. ¿Cómo convencemos hoy al ciudadano de una realidad? Porque la propaganda te vende una realidad. Los nazis vendían una realidad. El Estado es así, los arios somos así. Miren ustedes las imágenes del triunfo de la voluntad, el ángel azul, el cielo azul, lo que nos presenta Leni Riefenstahl. Bien, solo existe una realidad, la que yo digo que es la realidad y no consiento que exista ninguna otra versión de la realidad. Es mi verdad, mi versión de la verdad. Eso es la propaganda en un gobierno autoritario. Claro, eso es muy difícil cuando tú tienes un teléfono móvil que tiene una imagen, una cámara que te saca imágenes con 4K de calidad. Todo el mundo puede grabar la realidad. ¿Cómo me acerco entonces yo a la realidad? Muy fácil, difumino la realidad. Al final lo que voy a hacer es generarte confusión. Tú realmente has visto esto, yo no voy a negar el hecho, lo que voy a negar es la interpretación del hecho y te voy a ofrecer interpretaciones distintas. Cuando en Londres, en un parque de Londres, los servicios secretos, el FSB ruso, asesina al exagente Skipras y a su hija introduciéndole veneno, de pronto se difunden 20 versiones en Internet, difundidas por el FSB, sobre cómo se ha producido el hecho, que beneficiaba al gobierno británico, al gobierno norteamericano, a la Unión Europea e incluso a la suegra del señor Skipras. Todo dirigido por Rusia, porque lo que genera era confusión. No podía negar el hecho, no podía negar la realidad, pero sí podía generar confusión, de forma que tú no sabes cuál es la versión real. Las fake news son la variante actualizada, la respuesta a la falta, a la imposibilidad de control de los hechos, de la realidad, por los estados. Lo que hacen es modificártelo. Los hechos no necesitamos que sean reales. Lo que tiene que ser real o aparecer como real es el relato que te voy a contar. Con que sea creíble el relato y mueva tus emociones, la realidad me da igual, es simplemente la puesta en escena. Pero yo la puedo interpretar, la puedo modificar porque la posmodernidad y la posverdad me han generado ese fundamento. Lo aceptas, está en tu esquema mental. El último uso de las fake news es el que se produce como arma verdaderamente de guerra. Antes necesitamos un despliegue bélico para dominar a un país.
Posteriormente, en la época de los 70 de la Guerra Fría, por el temor a la guerra nuclear, no podíamos desencadenar un ocaso nuclear, lo que se hizo fue potenciar a grupos terroristas que lo que hacían era producir esa distorsión dentro del Estado. Lo que pretende un Estado es distorsionar, desinformar, que es en lo que consiste también las fake news, desinformar, no malinformar. Los anglosajones distinguen entre disinformation y misinformation. Misinformation es una información inexacta, sería una noticia falsa. La disinformation es la generación de una falsa noticia, algo que aparenta ser una noticia, pero que no lo es, Bueno, pues ya no necesito realizar una guerra, un despliegue militar, uso un grupo terrorista que lo que va a hacer es generar un choque entre los ciudadanos y su poder. Nosotros lo vivimos con el secuestro de Miguel Ángel Blanco, cuando se puso en jaque al Estado y se le exigió un chantaje: libera a nuestros compañeros o asesinamos al concejal. Y el mensaje de todo el mundo era: por favor, libérenlo con tal de salvar una vida. Afortunadamente, aunque tristemente, el gobierno no cedió al chantaje. Se produjo la ejecución, efectivamente, pero no se sucumbió y al menos se mantuvo la dignidad y la decencia del Estado en ese momento. Ojalá se mantuviera ese principio. Pero eso era lo que se intentaba, romper la unidad entre Estado y sus dirigentes. Lo que hoy se pretende es confundir y que se produzcan esas interpretaciones de una forma mucho más directa. Ya no necesitamos ni grupos terroristas, directamente me voy y te mando el mensaje y te lo mando a través de las redes sociales. Y como yo soy uno más y trabajo incluso con agentes infiltrados o con agentes automatizados y robotizados que parecen seres humanos y que te escriben por internet, voy a conseguir el mismo efecto. Voy a desinformarte, voy a generarte un desapego con mi relato. Eso es lo que hago en el 1 de octubre, cuando Russia Today, el canal que usa Rusia, difunde imágenes de movimientos de tropas españolas dirigiéndose a Cataluña. No era necesario que fuera realidad, eso era una descontextualización de imágenes de la Brigada Brunete que estaba realizando maniobras en otro sitio, en otro lugar. Yo pongo la imagen en ese contexto y tiene un significado distinto, quiere un significado distinto. Esa es la posverdad. Elijo y diseño la realidad, la verdad. Lo que pretendo es generar una tensión entre los ciudadanos catalanes, los ciudadanos del resto del territorio nacional contra el gobierno, porque se está generando ese movimiento. ¿Qué gano? Destruir Europa, desestabilizar a mi enemigo más inmediato. Las grandes potencias juegan al Risk, no ganan en una sola partida. COVID-19 ha generado una partida a nivel mundial y ha despejado una incógnita. Europa, game over, no sirves. Estamos Estados Unidos, China y un poquito de Rusia. Veremos en el siguiente capítulo quién cae, pero ahora mismo ha caído Europa. Bien, con esos movimientos se realizó eso. Cuando Marruecos dice: chicos, podéis ir al partido, Ronaldo está jugando en Ceuta, venga, todos a Ceuta. Lo que están haciendo es usar fake news para poner en marcha un arma demográfica contra las fronteras españolas, que va a generar una reacción emocional. Por Dios, salvad a los menas, salvad a los hijos, salvad a estos pobres, que lo son, pero son manipulados, son convertidos en un arma demográfica contra un Estado que se sabe cómo va a reaccionar, porque nos tienen perfectamente perfilados. Esas son las nuevas formas de actuación. Y por último, se me olvidaba, dentro de las utilizaciones de las fake news contra los Estados. Los Estados con afán totalitario realizan una actividad, y es cargarse a los disidentes. Y el mayor disidente de un Estado son los medios de comunicación. Los medios de comunicación se desarticulan con las redes sociales porque nosotros creemos al no conoce la lejía, más que a un medio de comunicación que además se ha metido en guerras políticas, que quiere su poder político y que ha tomado partido por un partido político, lo mismo que otro medio ha tomado partido por otro partido político y se han confrontado. Y al final no sabemos si tenemos directores de periódicos o influencers de partidos políticos, que comen en la bodeguilla o en la parte de arriba de la Moncloa. Con esa descalificación de los medios de comunicación y con ese medio alternativo que son las redes sociales, con gente más creíble como gente como yo, descontando a los robots y los agentes rusos, yo me creo a los agentes rusos, hasta el punto de que los periodistas lo que ahora hacen es simplemente dar cuenta de lo que pasa en las redes sociales. Ya no verifican su información, sino que se acreditan que como este es el tuit más difundido, yo lo tomo como real, aceptan nuestra posverdad. Y aquí tenemos la realidad. Los medios de comunicación acaban pasando por el aro, acaban
añadiéndose a la política de los titulares anzuelo que me llaman la atención y que me sirven simplemente para generar datos, influencia. Esto lo ha visto 10 millones de personas. No lo han leído, me da igual, pero ahora han pasado 10 millones de personas. ¿Qué es lo que me interesa? El dato. 10 millones de personas han visto este titular. Eso es lo que me importa. Es una forma de silenciarlo en los medios de comunicación. Es una forma en que los estados modifican o alteran o justifican medidas de censura. Como me estáis dando fake news, claro, si lo estoy copiando de las redes sociales, las noticias falsas, yo tengo que justificar que, ojo, tengo que velar por la garantía de la libertad de información del ciudadano, establezco comisiones especiales de seguimiento. Orden de Presidencia de Gobierno 1030 de 30 de octubre del año pasado. Comisión de Seguridad Nacional, donde se establece un plan de actuación contra las medidas de desinformación en manos del Consejo de Seguridad Nacional, en manos de Iván Redondo. Claro, ¿dónde queda la garantía de la libertad de expresión por los jueces y tribunales? En fin, no le voy a decir nada porque me toca mucho, y más en los tiempos actuales. Pero eso es, las fake news se pueden convertir en un instrumento contra la libertad de los ciudadanos, contra la libertad de expresión, contra la libertad de prensa. Concluyo. Hace 2 días, una amiga periodista me llevó a su medio de comunicación para hacerme una entrevista, para grabar una entrevista, y me hizo un regalo, que fue ver la rotativa del periódico. Estaba parada, no era de noche, me hubiera encantado verla de noche, hubiera sido precioso. Y en ese momento me acordé de la primera secuencia de la película Los papeles del Pentágono. Una película maravillosa, como todas las películas que hace Steven Spielberg, donde uno al final siente lo que es la importancia verdaderamente de la libertad de prensa. Gracias al pulso del Washington Post con el Partido Republicano de la administración Johnson y de Robert McNamara, se dio a conocer cómo el gobierno norteamericano sabía que iba a perder la guerra del Vietnam, pese a la cual la mantuvo durante varios años, una década más de lo necesario, sabiendo que la iban a perder. Que eso le generó una represalia de Nixon y que a continuación salió el escándalo del Watergate, que fue descubierto por el Washington Post. Las imágenes del director del periódico, de ese maravilloso Tom Hanks, cogiendo un periódico en la mano y demostrando lo que era la libertad de expresión y lo importante que era para defender la democracia en un país, de verdad nos tiene que servir como imagen para saber cuál es la solución frente a las fake news. Necesitamos la libertad de prensa, necesitamos medios de comunicación privilegiados que nos sirvan de garantes, de filtros profesionales, de verificadores, no agencias de verificación, sino periodistas que verifiquen las noticias y que garanticen la libertad de expresión. Por eso, para mí, la libertad de expresión y la libertad de prensa, sobre todo, es la máxima garantía que hoy día tenemos los ciudadanos en un mundo desinformado. Ahora mismo sufrimos una infodemia, una intoxicación informacional. Y además hemos sido desestructurados. Ni tenemos atención, ni nuestros hijos prestan atención. Cualquier profesor te dirá, no le pongas un vídeo, un documental a un crío, no te aguanta un vídeo de más de 5 minutos. Bueno, la última red, TikTok, usa vídeos de 20 segundos, no más de 20 segundos. Esa es la unidad mínima de atención. Lo máximo, diría yo, que te acepta un jovencito de menos de 10 años. ¿Qué capacidad crítica se puede tener con 10 segundos? La que quiere el poder. Necesitamos gente que lea prensa, necesitamos una prensa potente, fuerte y profesional. Y necesitamos estar informados. Nuestra obligación como ciudadanos hoy día, como miembros de la Constitución, como ciudadanos que defienden la Constitución, es estar informados, estar alertados y salir de nuestras zonas de confort, de nuestras ideas y entornos, nuestras burbujas de comodidad, de confort, y leer las opiniones del contrario, porque de ese encuentro, de esas opiniones, a lo mejor encontramos que tenemos puntos de coincidencia con nuestro adversario, con nuestro oponente enemigo, pero que formamos parte de una comunidad. Ahora mismo somos simplemente burbujitas dentro del mismo marasmo, pero burbujitas que no se contactan entre sí. Eso es precisamente lo que quiere el poder, tenernos de uno por uno, porque uno por uno pueden con nosotros. Les animo a leer ese artículo 16, a leer ese artículo 20 de la Constitución, a que no sean cómodos informacionalmente y a que, por favor, no pierdan su sentido crítico por ningún motivo ni por ninguna comunidad. Acuérdense de los gorditos de Wall-E. Muchas gracias. Bien, bueno, ya les dije antes de empezar que cuando Paco hablaba o escribe, sabe lo que habla y sabe lo que escribe, con lo cual, inevitablemente, se habrán dado cuenta que sabe muy bien lo que dice
y está totalmente fundamentado. La verdad que la conferencia ha sido apasionante, ha tocado un racimo de cuestiones de primer orden, como él mismo y decía nuestro presidente, y yo a partir de ahora pues tenemos hasta las 9 menos cuarto, creo, ¿no? Porque a las 9 tenemos, a las 9 menos cuarto, ¿verdad? Manolo. Pues yo a partir de ahora inicio un periodo de preguntas, de interrogantes, de cuestiones que tengan ustedes por conveniente, con lo cual se da por iniciado el diálogo. Bien, vamos a iniciar en este momento el turno de preguntas para las personas que nos asisten vía telemática, con lo cual si alguna persona que ha seguido la conferencia está interesada, en este momento puede levantar la mano y yo le daré el uso de la palabra. Se habrá oído bien, ¿no? Me imagino. Bien, bueno, pues mientras que vamos pensando, yo quiero conectar al hilo de la última intervención que ha tenido Paco sobre la libertad ideológica, libertad de expresión, etcétera, etcétera, una cuestión genérica, porque bueno, estamos en la Constitución y estamos en el Club de la Constitución. Paco, ¿tú crees que el régimen, porque el catálogo de derechos y libertades fundamentales que diseña la Constitución está más o menos claro, sin perjuicio de que haya que hacer alguna reforma respecto a los derechos sociales o de la tercera o cuarta generación, ya que creo que vamos por la cuarta. Creo que vamos por la cuarta. Pero el tema es el siguiente: el sistema de garantías que fija el texto constitucional, concretamente en el artículo 53, ¿es adecuado para garantizar derechos como la libertad de expresión, la prohibición de censura, etcétera, etcétera, respecto de las noticias falsas? Yo creo que sí, porque la gran virtud de las normas es que su escuetez es lo que le permite supervivencia. Cuanto más escuetas serán las normas, el que matare a otro será castigado como reo de homicidio la pena de 10 a 15 años. Por Dios, eso es del siglo XIX y sigue siendo vigente y admite todas las modalidades de ejecución posible. Sin embargo, en los títulos actuales es imposible cumplirlos. Yo creo que el esquema constitucional de valores, el elenco de derechos fundamentales son suficientes, son las leyes de desarrollo con las que hay que tener cuidado y sobre todo con la pérdida de la reserva de ley. O sea, lo que se hace, por ejemplo, en la Orden de Presidencia 1030, la que establece el comité famoso de fake news, es el peligro. No que no existan garantías suficientes, sino que se olviden las garantías actuales. En la Ley de Servicios de Sociedad de la Información se establece una referencia a las normas de procedimiento para la limitación de derechos. Y eso es lo que hace que, por ejemplo, y tú y yo me parece que lo hemos comentado alguna vez, ¿por qué los fiscales, por ejemplo, no podemos adoptar medidas cautelares de retirada de contenidos en materia de menores cuando realizamos la investigación? Pues porque afecta a un derecho fundamental, como es la libertad de información, aunque tenga apariencia de fake news, por ejemplo. Y yo creo que los derechos están bien delimitados. Lo que pasa es que estamos perdiendo la calidad en las normas de desarrollo, en las normas procedimentales. Pero eso es claro, eso es producto de una voluntad y una voluntad interesada. Cuanto más ruido haya, más se viralizan los contenidos. Y ojo, que es que los señores que nos ponen la sala de reconocimiento en rueda, ese espejito de la sala de reconocimiento, lo que quieren es pasta. Y lo que quieren es que la gente pase por sus páginas. Y cuanto el contenido sea más chorreoso, más salsa rosa, más van a cobrar. Por lo tanto, más le interesa la conspiración y todo este tipo de temas. Un tema sesudo como el que nos tiene aquí, pues nos tiene a 20 personas. Si habláramos, por ejemplo, de las consecuencias de la vida de Rocito en el ámbito penal, seguramente esta sala estaría llena. Eso es lo que pasa. Por lo tanto, el propio sistema lo que quiere es que se genere el espectáculo porque eso es negocio. El problema es que los políticos entren al juego y nos hagan perder la calidad. Y nosotros no reaccionemos frente a esa pérdida de calidad. Sí, estoy totalmente de acuerdo con él, porque además esto está ocurriendo en otros fenómenos, por ejemplo el tema de la reserva de ley, con todo el argumentario jurídico en materia de la lucha contra el COVID. Correcto. Que ya saben ustedes el quebradero de cabeza que nos está dando a los fiscales, a los tribunales, al gobierno. Yo creo que aquí estamos todos implicados, pero precisamente hay
ahí va el problema. Y yo hay otra cuestión que quisiera preguntarle a Paco, porque además está muy puesto en las redes sociales y tal, incluso en materia de cibercrimen y tal, y es el tema de la polarización política. Es decir, el tema de la polarización, el lenguaje es acción. He sacado de todo lo que has dicho, el lenguaje es acción, no es... Correcto. Y de hecho las palabras se convierten en armas, ¿no? Entonces, ¿qué efecto, o puede haber algún efecto directo o indirecto en el tema de la polarización en la que nos encontramos día a día, porque ahora está de moda además esa expresión, con respecto a todo lo que ha pasado últimamente en la frontera de Ceuta y Melilla? Completamente. A ver, les voy a explicar una cosa. Una periodista me comentó un día que estudiando los perfiles de los líderes de derecha radical, vamos a dejarlo ahí, no solo de España, sino de Europa, se da cuenta de que todos habían pasado por algún seminario de formación con una comunicóloga en Barcelona, que dependía de la Fundación Bannon, que estaba establecida en Europa, dentro de Europa, en Milán. Steve Bannon defiende un concepto que se denomina la batalla cultural. La batalla cultural lo que viene a decir es: nos hemos dejado comer el terreno en la derecha, en los sectores conservadores, por la progresía, y hemos cedido sectores completos. La cultura, el arte, la comunicación, todo eso es de la progresía. El pensamiento. No puede ser, nosotros también tenemos un pensamiento formado. Hemos de plantear una batalla cultural. Y ellos plantean una batalla cultural empleando los mismos medios que hace la progresía. Y eso es lo que explica que, por ejemplo, las campañas de Vox, con menos presupuesto y con menos gente, son mucho más potentes que las campañas, por ejemplo, del Partido Popular. ¿Por qué? Porque tienen una estrategia absolutamente cultural y absolutamente ideologizada. A mí me sorprendió, mi hijo ha estado por aquí, cuando mi hijo está en edad universitaria, efervescente total, y cuando me comentaba que con sus compañeros hacían bromas sobre los tercios de Flandes y sobre los himnos tradicionales españoles. Y yo decía, digo, ¿y esto de qué viene? Hasta que de pronto caí, digo, estos puñeteros han inventado un relato que conecta con los jóvenes. O sea, han conseguido lo que la izquierda siempre ha tenido: paz, solidaridad, libertad, la paloma de Picasso, etcétera. La derecha no lo había hecho, Vox sí lo ha hecho. Ha creado un argumentario y ha creado unas referencias culturales en nuestro pasado que enganchan a los jóvenes por la vía del mito, por la vía de los tercios de Flandes, por la vía del capitán Alatriste. Y lo siento, yo lo veo con fascinación tecnológica, decir, tío, qué bárbaro. Bueno, pero es que es lo mismo que hace Steve Bannon, esa batalla cultural. Entonces, claro, juegan a la polarización, juegan al esquema de voy a apelar a los sentimientos. Cuando Bannon y su gente usan el lema de hagamos grande América, make great America again, en España eso se traduce en os protegemos, que es la campaña que había en el 4 de mayo, os protegemos. Esa idea de protección, que ojo, era la que usaba, por ejemplo, el régimen nazi, o era la que ha usado Hogar Social, el movimiento de ultraderecha, establecido desde su origen en Casa Pou, en Milán, el movimiento ultrarradical de extrema derecha. Es lo mismo, apela al sentido de el Estado no os protege. El Estado está en las políticas de reconocimiento, las que he mencionado, pero no en las políticas de redistribución. Y ojo que hemos pasado la crisis de 2008 y estamos en la crisis de 2020. Y yo me acojo al concepto de no os están protegiendo, nosotros os protegemos. Un MENA vale 4.700 euros, tu abuela cobra 400 euros. Claro, yo me cabreo, yo tiro del resentimiento, yo polarizo y tenso. Pero claro, como los del centro no me están haciendo nada, la derechita cobarde, yo cojo ese espacio. Están apelando al mensaje emocional, están haciéndolo con un argumentario, están haciéndolo con unas técnicas de imágenes potentísimas. Tú ves imágenes de Rocío Monasterio en una calle y parece que está abarrotado. Está perfectamente estudiado desde qué ángulo cogerlo, en qué calle hacerlo, que parece que hay muchísimas más personas de las que hay. Y sin embargo, a lo mejor son 40 personas, pero cogido desde ese ángulo parece que es multitudinario. Parece que están en plena Plaza de Colón. Eso es polarizar, eso es tensar. Claro, eso al final se romperá. Es una política muy peligrosa. Están jugando con un barril de gasolina y un día nos va a explotar. Y casi lo han intentado en Ceuta. Eso es lo que nos preocupa. Y tú lo sabes, Pepe, que estamos siempre estudiando las campañas de lanzamiento, si no de fake, casi de fake news.
en ese tema. Nos preocupa sinceramente mucho ese sistema de hacer política, ese sistema de apelar a los sentimientos de forma además radical y polarizada, porque nos va a salir caro en algún momento. Sí. Buenas tardes, Fernando, adelante. Buenas tardes a todos. Más que una pregunta, porque por la claridad de la exposición posiblemente quede muy pocas dudas sobre las que preguntar, yo lo que quiero es felicitar al excelentísimo señor don Francisco Hernández Guerrero, mi querido amigo desde tantos años atrás, Paco Hernández, y gracias por aumentarme el rango, cosas Fernando. que a lo mejor son innecesarias. La primera es que, por supuesto, no desmaye en seguir profundizando sobre esa materia que ha escogido, tan actual, tan necesaria, y que preveo que el próximo año será definitiva en orden a que podamos, de alguna manera, ponerle coto a tanta barbaridad como estamos viviendo. Y en segundo lugar, y esto lo creo importante, es que a ver cómo, no sé si con fake news o sin fake news, la Fiscalía, los fiscales, los que trabajáis todos los días a pie de obra y que lo hacéis magníficamente, podéis hacer llegar a la opinión pública que no sois la voz que, cuando se habla del Ministerio Fiscal, se dicen barbaridades, y perdóneseme y no se me vaya a deducir testimonio a ningún efecto, que actualmente se dice por la titular de la máxima jerarquía en el Ministerio Fiscal. Y con un abrazo muy fuerte para todos, pero especialmente para Paco, no tengo nada más que decir. Muchísimas gracias, Fernando. Claro que lo somos, y claro que existen no miles de fiscales, porque somos 2.500 nada más, pero hay muchísimos de esos 2.500 compañeros que creen en su trabajo, que estarían mucho mejor en el sector privado, ganaríamos más dinero, dormiríamos más, pero aún así lo que nos satisface es hacer nuestro trabajo, proteger a los ciudadanos y quejarnos de la falta de medios y de la falta de recursos y de la falta de apoyo. Pero aún así seguiremos en marcha y seguiremos en el tajo y en la trinchera, como dice alguna compañera moderna de las últimas promociones. Somos fiscales de trinchera, aunque llevamos 30 años en la trinchera. Bien, seremos sargentos en la trinchera. Pero Fernando, muchas gracias. Parece Buenas que tardes. Antonio parece. Sí, José Antonio, adelante. Antonio. Antonio. Hola, buenas tardes. En primer lugar, felicitar al conferenciante por la claridad de su exposición y sobre todo por los mensajes tan evidentes y tan clarificantes que nos ha transmitido en su exposición. Yo quería hacer una pregunta que de alguna forma no sé cómo encajarla. Realmente con los fake news hay una población que obviamente está muy sujeta a que se pueda hacer un uso incluso fraudulento utilizando phishing, etcétera, pero realmente está surgiendo otra serie de problemáticas o de mecanismos para que se pueda detectar por parte de esta población que está más expuesta a ese tipo de contaminación, indicándole o dándole una serie de instrucciones para que puedan detectar de alguna forma esas fake news y no puedan hacer un uso indebido de la propia información personal de estas personas. Realmente eso no puede llegar a ser que de alguna forma esos mecanismos que suelen transmitir para que esta población pueda detectar en un momento determinado esas fake news vayan también contaminadas con aspectos de phishing, de suplantación de personalidad, etcétera, para que de alguna forma puedan usurpar a través de otro medio las distintas personalidades que puedan incurrir en este tipo de aspectos un poco de incautación de datos. No sé si me he explicado, pero la verdad que me preocupa sobre todo por la población de determinadas edades que además no están muy acostumbradas al uso de redes sociales, de WhatsApp, principalmente WhatsApp. Lo hemos visto y antes se ha comentado también el uso que se está haciendo y que se ha hecho, que ha llegado incluso a poner en determinados sectores en peligro la vacunación contra la COVID-19. Esa era un poco la cuestión. ¿Qué piensa el conferenciante que se podría hacer en estos casos?
Bueno, muchas gracias por la pregunta y gracias por la felicitación. No es para tanto, lo que he hecho ha sido reflexionar y hablar sobre algo que me apetece mucho. Es un placer, no me ha costado nada, se lo puedo asegurar. Efectivamente, las fake news se basan en un dato fundamental, que es la existencia de identidades falsas. Bueno, usaré la terminología del gobierno. No son identidades falsas, son otras identidades. Verdaderamente nadie falsifica la identidad de nadie en fake news. Lo que se hace es generar una identidad directamente. Existen programas, los denominados botnets, que lo que realizan generan un perfil, cogen fotos de las existentes en Internet, cualquiera. Yo tengo miles de fotos en Internet, lamentablemente, soy personaje público, no puedo eludir mi publicidad en Internet. Se genera un perfil con mi nombre, se introduce una serie de contactos y a partir de ahí se empiezan a conectarme a determinadas páginas para que yo dé likes, es decir, me gusta, y vaya generando tráficos. Bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, el principal problema es que nos están acostumbrando a nuestros hijos, no voy a decir a nuestros nietos, todavía no me toca, pero sí a nuestros hijos, a la rapidez, a la prisa. Entonces vemos y leemos en diagonal porque estamos intoxicados de información, entonces tenemos que leer en diagonal. De hecho, ya los juristas no leemos sentencias, lo que leemos son los resúmenes de la sentencia y simplemente anotamos que existe una sentencia sobre ese tema. ¿Qué dice? No lo sé, cuando llegue el tema me meteré en él. Estamos acostumbrados a trabajar con metainformación. Bueno, pues los jóvenes ni eso. Están acostumbrados a trabajar con unidades pequeñas, 140 caracteres, 20 segundos de imagen. Entonces, claro, no se pueden dar cuenta de los pequeños detalles, porque hay pequeños detalles en los que se advierte que eso es falso. Entonces, claro, es decirle, no, mira, es que tienes que reducir la velocidad a un 20% de la que empleas para revisar contenido. Entonces te darás cuenta. Yo el otro día me encontré un mensaje de pronto de PayPal en mi cuenta. Y decía, ¿qué problema hay en mi cuenta de PayPal? Me decían que había una serie de cargos que realizar una verificación. Digo, ¿qué? Lo vi y era perfecto. Salvo que la dirección de correo no tenía nada que ver, por la configuración no tenía nada que ver con PayPal. Pero claro, eso me exige que yo me pare, que lea todo el mensaje, que compruebe y que recuerde que los mensajes anteriores de PayPal tienen un dominio, después de la arroba, que pone paypal.com, y esto no tenía nada que ver con paypal.com, ¿vale? Mensaje spam, a la fuera. Eso era un ataque phishing. Era un robo de identidad. Por lo tanto, en las fake news no hay tanto una falsedad en la identidad, sino una falsedad en el contenido. No importa tanto quién manda el mensaje, sino que el mensaje lo que genere es una motivación, un movimiento de mis sentimientos. Lo voy a hacer rápido. Y de hecho, en eso se basa, en que se viralice, en que como mueve a mis sentimientos, yo no racionalice, sino que me indigno y contesto. Retuiteo. Hace un año tuvimos una campaña, el año pasado tuvimos una campaña de un mensaje que se veía, era un vídeo, donde se veían unos aparentes jóvenes marroquíes lanzando mesas contra una profesora. Bueno, eso se hizo público en un tuit oficial de un partido político y lógicamente te indignabas y contestabas. Y automáticamente retuiteabas y se generaba una cadena. Y la cadena generaba pues ya mensajes de todo tipo. Alguno había sensato que decía, pero bueno, ¿está verificado o no está verificado? Al final el mensaje no eran niños marroquíes, era un vídeo que se había realizado en junio del año pasado, del año 2019, en un estado de Brasil, donde chicos brasileños estaban acometiendo a su profesora, pero se presentaban como menas marroquíes atacando a una profesora en España. Y ya se daba lugar a una serie de movimientos y de comentarios. Lógicamente, es la indignación que te genera, a cualquier ciudadano nos indigna ver eso, lo que hace que automáticamente viralices y retuites. Y lo que hay que enseñar a la gente es que hay que trabajar a menos velocidad. Para, lee y piensa. Bien, tenemos 5 minutos. Venga, Jesús, por favor. Yo, más que una pregunta, lo que voy a pedir su opinión. Seguimos estando preocupados por el papel que juegan los medios de comunicación en una sociedad, y hablando de los medios de comunicación habituales, ¿no? La prensa escrita, los medios de radio, televisión, hablando de la objetividad y de la profesionalidad que debe tener el que realiza, el que hace la información, y es un tema que nos preocupa. En este contexto, es un tema que no está resuelto. En este contexto surge el tema de las nuevas tecnologías, pues con todo lo que ustedes han puesto.
Entonces yo me pregunto como ciudadano, me imagino que se lo preguntará mucha gente como yo, primero, si no hemos todavía podido encauzar lo que es una información objetiva y de conseguir que el comunicador tenga, no me sale ahora el término, pero que sea una información veraz, que una información justa a la que dé, hablo de los medios de comunicación formales que conocemos todos. ¿Qué nos va a pasar ahora ante esta situación? ¿Qué nos va a pasar? ¿Qué respuesta tienen los organismos oficiales, tiene la sociedad, tiene la judicatura, tiene la justicia en general para poder dar respuesta a esto? Es una situación difícil que genera inseguridad, genera muchas interrogantes, genera muchas preguntas. ¿Dónde vamos? ¿Cuánto va a durar esto? ¿O cómo y dónde va a desembocar esto? Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús, por sus palabras, y yo lo que tengo que decirles es que todos los días tengo la oportunidad y la inmensa satisfacción de trabajar con absolutos profesionales, muchos más profesionales que yo, que usan muchas más horas que yo en las fuerzas y cuerpos de seguridad, que son absolutamente desconocidos por los ciudadanos y que no saben cuánto le deben a poquísimas personas que se dejan la piel y las pestañas en la lucha contra el cibercrimen y contra la desinformación en Internet. Me cabe el honor de no solamente trabajar con ellos, sino de ser amigos de bastantes de ellos y mantener el contacto desde hace años. Y eso ha sido una de las razones por las que cibercrimen dentro de Fiscalía funciona tan bien, por esa interconexión y esa gran relación personal que mantenemos las unidades de Policía Judicial y representantes de la Fiscalía. Aquí lo siento, pero tengo que dejar a mis primos jueces, pero el terreno del cibercrimen lo tenemos monopolizado, afortunadamente, desde el Ministerio Fiscal. ¿Que dónde va a ir el mundo de la prensa? A mí me preocupa. La prensa es una de las grandes caídas y ahora mismo no tiene modelo. Se puede ver el modelo de negocio en periódicos digitales, como es, por ejemplo, el caso del Confidencial, unos periódicos de un altísimo nivel. Pero el problema es, como me dice mi amigo el coronel Gómez de Ágreda: Paco, ¿y quién se lee un artículo del Confidencial? Que lo lee gente como nosotros, en nuestra generación. Yo a mis hijos los tengo que casi chantajear para que se sienten y lean un artículo. Hombre, al cabo de los 10 artículos se dan cuenta de que eso tiene calidad y merece la pena. Pero también veo un motivo de optimismo y vuelvo a apelar a la película de Wall-E, cuando aparecían esas florecitas dentro del insano terreno de la tierra consumido por el desperdicio y la basura. Y es que están apareciendo en medios alternativos, en YouTube, canales privados de una información muy rigurosa que genera una información muy, muy interesante. Y esos canales todavía me llevan a pensar que a lo mejor el periodismo también se está transformando y lo que era antes un blog personal se está convirtiendo en canales unipersonales de formación, de una formación muy profesionalizada, una información muy profesionalizada y seria. Por ejemplo, el doctor Gaona tiene canales muy serios de formación. Por ejemplo, Agustín Laje, de la Fundación Libre, un politólogo argentino, un chaval también de triple conservadora, a la que no se le da acceso en el mundo audiovisual, tiene unos contenidos formativos tremendos. Por lo tanto, yo no pierdo la esperanza que esa vocación libre, precisamente usando los huecos del sistema, salga adelante. Los medios de comunicación tradicionales tienen que encontrar su nuevo encaje. Y es curioso como, por ejemplo, la radio ha ganado la batalla de la información. Hoy día escuchamos la radio para informarnos, no vemos la tele. Cuando la radio la dábamos por muerta y, sin embargo, ha resucitado. Y ha resucitado en dos formas, con unos programas muy críticos, muy profesionales y además con un nuevo formato, el podcast, que permite una utilización o una revisión asíncrona de la información. Vale, eso es actualizarse, eso es entender el medio digital. La otra es la periodicización o profesionalización periodística de opinadores, lo cual también me parece muy positivo. Es un sano ejemplo de cómo la sociedad civil revive, renace y resurge y se recombina para seguir manteniendo su libertad. No perdamos todavía la esperanza. Gracias, Paco. Paco, te doy un minuto. Me da la impresión... Comprendo que eres el presidente. No, pero mi obligación es sacrificarme. Pero tiene un minuto, ¿eh? Vale. Bueno, el tema que yo quería plantear, pues yo creo que es preferible volver a invitarle a mi tocayo a que venga y que sería, bueno, porque en Cataluña los independentistas cada vez van ganando más terreno
de tal manera que ya no escuchan, siguen con su historia, y por qué los distintos gobiernos de España de cualquier signo han pensado que cediendo se conseguía lo que se quiere, que es que otra vez volvamos a ser españoles y no tengamos, nos preocupemos de nuestros problemas y no de todos los días oyendo la misma madraca. Por eso yo no lo voy a entretener, sí le emplazo para que este tema lo tratemos, porque yo tengo especial curiosidad. Me parece que hay un desarme del Estado, del gobierno, que no comprendemos, y ya la última historia esta de la venganza, no sé qué historia, usted me da un golpe, yo no puedo castigarle porque tengo que ser caritativo y tener buen rollito. No lo acabo de comprender. Ya estamos viendo incluso cómo están reaccionando en el propio partido. Yo vi anoche la entrevista de Felipe González, ahora ha salido ya un varón socialista también, y Felipe fue muy claro: no al indulto. Yo espero a Susana Díaz, que además le tiene ganas a Pedro Sánchez, o sea que todavía tenemos partido, partido. Entonces no me queda, pues como es lógico, agradecer a don Francisco José Hernández Guerrero esta magnífica conferencia, a emplazarlo para que hablemos próximamente de este tema tan apasionante y sobre todo de esta situación española que tanto nos perjudica. Y como es costumbre en este club, queremos que nos firme el libro. Esta es su página. El libro del club, que ya verás que contiene firmas muy sustanciosas. Uso cortamina y, en fin. Bueno, pero está pescadito. Pues si eres tan amable. Sí. Al Club de la Constitución de Granada, a su junta directiva y sus miembros asociados, con mi agradecimiento por el honor conferido al brindarme su tribuna para continuar mi labor profesional diaria, proteger los derechos del ciudadano y satisfacer el interés público tutelado por la ley, y con mi deseo e invitación a no abandonar su papel de liderazgo de la sociedad civil, en defensa de nuestro marco legal de convivencia, la Constitución de 1978. Siempre a su disposición, juntos. Gracias. Para don Francisco y para los que no estaban, queda otro acto más, y es que el club tiene el deseo de darte un obsequio, que es el que normalmente damos a los conferenciantes. Que identifica al Club de la Constitución. ¿Te gusta, Paco? Hombre, Y el Patio de los Leones. con la precisidad. Hombre, soy un granadino de la adopción. Yo creo que por su capión. Después de 30 años viviendo aquí, es un placer, de verdad. Y mañana ocupará su sitio en mi despacho, que es donde creo que debe estar. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias, como siempre, al Colegio Mayor San Bartolomé y Santiago por la atención que tiene, y a todos vosotros por vuestra presencia, y a don Francisco Hernández Guerrero, como es lógico, por la magnífica conferencia que nos han ofrecido. Muchísimas gracias. Paco, gracias. Un placer. Muchas gracias.